para todo él. Bueno, ahora sí, justamente tenemos lo que te estaba adelantando, ¿verdad? Tenemos a Leila, nuestra compañera que está ahí en Palacio. Se levantaron las medidas de restricción con el tema del COVID. Vamos a eso, por favor. Leila está con nosotros, ¿verdad? A ver. Sí, están hablando los ministros. Está ahí Brunetti, vamos. Las puertas a la solución de ese conflicto, porque lo que piden los padres en el Colegio Técnico Nacional, y estamos de acuerdo con la lógica de tener clases presenciales al 100%, más aún cuando esos chicos necesitan prácticas y necesitan recuperar las clases prácticas que se han perdido en el periodo en el cual por el distanciamiento o inclusive por las clases suspendidas en ese momento presenciales no podían tener clases prácticas. Entonces, este decreto o ya la suspensión de los efectos del decreto que estaba vigente hasta hoy nos lleva a poder resolver esa situación seguramente en los próximos días. Bueno, parte de lo que mencionaba Pao Chichite también, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y también lo que anunciaban las autoridades luego de una reunión también que tiene que ver con el levantamiento de las restricciones, de las medidas sanitarias en este caso. Recordarán ustedes que los decretos que se iban emitiendo desde que inició prácticamente la pandemia, desde que se dio el primer caso de COVID positivo en nuestro país, y finalmente también ya en este último tiempo cuando los números fueron descendiendo, se daban estos decretos, levantamiento gradual de la cuarentena, recordarán ustedes también. Bueno, todo esto se elimina ya a partir de hoy, desde mañana estas medidas pasan a ser recomendaciones según lo que mencionaban las autoridades. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de personas, el límite de personas en los eventos, en espacios cerrados, en espacios abiertos, eventos deportivos, locales gastronómicos, ya no va a haber un cupo, un límite de gente para estos lugares, sino más que nada ya pasa a ser una recomendación, depende de cada organizador en este caso, pero lo que decían las autoridades, se mantiene el uso de la mascarilla porque hay que recordar que hay una ley vigente de utilización de mascarillas en lugares cerrados y también en espacios abiertos donde no se pueda mantener el distanciamiento. Esto también se elimina lo que tiene que ver con la obligatoriedad del distanciamiento de 2 metros, por ejemplo. Eso ya depende también de cada uno. Ahora, lo que decía también en parte de su entrevista el ministro de Educación, en este caso, es que van a analizar ya luego de otras reuniones también que van a tener, si es que se mantiene este distanciamiento de 91 centímetros entre alumno y alumno, que se tenía como medida para el inicio de clases. Se le consultaba al ministro de Educación, incluso si él era partidario de mantener este distanciamiento, decía, en seco decía que no. Así que vamos a ver cuáles van a ser las medidas también que van a tomar. Leila. Otra cuestión también. Te escucho. Nada más, Pau. Otra cuestión también. Lo que tiene que ver con la prueba de PCR, recordarán ustedes que era otra medida a la que iban a ser sometidos los docentes cada 15 días, los que no estaban vacunados. Esto también es una eliminación ya total, pero sí permanece la recomendación de que sean vacunados también los docentes que puedan acceder a eso. Te iba a preguntar algo que más o menos va de la mano con eso, Leila. ¿Qué pasa si un maestro o un niño o un alumno tiene positivo COVID o de repente algún compañero en la oficina, ¿verdad? Viste que antes tenía cierta cantidad de tiempo justificado y todo eso. ¿Qué pasa con eso? Porque en otros países, por ejemplo, ni siquiera eso te están pidiendo aislamiento de la persona si es que está infectada. Esa es una cuestión que todavía estamos esperando aclarar también, ver el momento que salga también el ministro para aclarar esa cuestión. No tocaron ese punto, pero sí otro punto importante que recalcaron también, lo que tiene que ver con el carnet de vacunación para el ingreso de los extranjeros, por ejemplo. Eso también se va a tener en cuenta todavía, así que a tener en cuenta también... Exactamente, no así el PCR para los países del Mercosur, en este caso, pero hablando, por ejemplo, de África, es lo que mencionaba la doctora Sandra Irala, lugares donde puedan representar un riesgo para nuestro país y nuestra población, sí se van a tener en cuenta estas pruebas de PCR. También estaban pidiendo en algunos eventos o lugares carnet de vacunación para entrar. ¿Eso cómo quedará? ¿Como sugerencia? Eso ya depende de cada organizador del evento, Pau. Sí, acá tenemos, a ver, si no se me pasa nada,
Pero si ya repasamos todo lo que tiene que ver con los locales, lugares cerrados, Gastronómicos. por ejemplo, fiestas donde participa una gran Conciertos. cantidad de gente, ya el cupo es totalmente liberado, exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a lo que van a hacer las ampliaciones, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, el aislamiento está siendo de 3 días nada más, teniendo en cuenta que 1 o 2 días es la etapa fuerte del COVID-19 para los que están siendo contagiados con vacuna. Ojo, Pero- siempre y cuando tengan vacuna, porque los no vacunados siguen teniendo en otros países hasta 10 días de aislamiento. El Sí. contacto es lo que ya en otros países Pero ya no se imagínate cumple que más. antes tenía, vamos a suponer que un niño en el aula tenía COVID. Toda la familia de todos los niños, Sí, todos los inclusive contactos. los maestros, teníamos que entrar en cuarentena, pues, Sí, ¿entendés? sí. Entonces, ese es el, ¿qué hacemos, verdad? A partir de ahora con un caso confirmado. Confirmado. ¿Cuál es el protocolo que se va a tener? Eso es lo que... Claro, ¿cuál es esa la duda, que verdad? queda. Aníbal, Deberían creo que- confirmar 7 todos. días. 7 días de reposo. Y teníamos que hacer, ¿no? El test. el chico, el adulto, ¿qué tal, Leila? Es el que tiene que aislarse y se tiene que aislar es como que Porque, Claro, porque por está responsabilidad. picado, está. tengas Sí. influenza, obviamente tenés que Cualquier reposar virus. y ya Sí. está. O sea, no, ese tema de que un alumno se contagió y que el resto del aula se vaya a No, casa, no, eso O en el terminó hace trabajo, rato. que Eso era el terminó hace- problema laboral que tenían todas las Eso empresas, terminó porque hace tenían rato. pérdida de Claro. funcionarios de una, ¿verdad? En cada Sí. área. No, igual, Aníbal, el tema del aislamiento de todo el aula, por ejemplo, sigue vigente hasta el, Bueno, y ahora los que ya no, tuvieron. ya no. ¿verdad? No, ya. Simplemente No el enfermo correría, va a debería no aislarse. correr. Solo el afectado. Claro, claro. y la Bueno, y ojalá que se puedan hacer estas aclaratorias, ¿verdad? Porque tenemos muchas preguntas todavía al respecto y aprovechando que están todos los ministros ahí en lo que fue esta conferencia de prensa, poder tener todas las informaciones necesarias, Leila, que entendemos que también a medida de las horas vamos a estar teniendo más informaciones con respecto a esto que a muchos les genera una intriga y una sorpresa por sobre todas las cosas, porque Paraguay se suma a los pocos países que están levantando sus restricciones. O sea, vamos a ser objetivos también con eso y decir Totalmente. Paraguay es Cierto. uno de los pocos países que está levantando sus restricciones en donde grandes potencias mundiales todavía lo siguen teniendo. Y el tema Ahora, del ¿habrá un lavado. retroceso o no? Todo me imagino va a depender de las cifras, ¿no? Exacto, Ayer que de se vuelta van a ir dando. una importante cantidad de fallecidos. O sea que imagino que la ruta la va a seguir marcando la enfermedad y por eso hay que vacunarse. Y cuidarse. también otra pregunta para Brunetti, el tema del lavado de manos, si bien está levantado, ¿verdad?, de que es opcional, pero en las escuelas estaba, y era todo un Eso tema para sigue. ingresar, y sigue entonces, ¿verdad? Claro. En las escuelas para ingresar. Sí. Claro, porque eso tiene que ser una práctica habitual ya. Eso Claro, queda lo como decimos costumbre. nosotros, Como claro. decíamos, es como Aseo. salir del baño y tienes que lavarte la mano. O sea, no, Sí, claro. no porque se levantaron ciertas restricciones, tenemos que tirar todos los lavamanos, por ejemplo, en las Claro. escuelas o de los shoppings. Claro, eso decimos nosotros, pero si es que sigue oficialmente o no, pues Así es es. porque de repente también causaba todo un tema para ingresar, se llevaba un tiempo y qué sé yo, y complicaba el tránsito sobre todo. Bueno, gracias Leila, muchísimas gracias, súper importante este enlace. Muy